Mi suegra me invitó a su fiesta para solucionar los problemas, pero cuando llegué fingió que no me conocía y me echó. Ahora llora porque su único hijo le quitó los fondos. Mi suegra, Sharon, nunca me ha querido. No tengo idea de por qué. Supongo que nadie es realmente lo suficientemente bueno para su querido hijo, y no le gustó el hecho de que, a pesar de su clara desaprobación hacia mí, mi esposo todavía eligió estar conmigo. Llevamos juntos 3 años, y hace un año nos casamos. Al principio, mi esposo y yo realmente intentamos que le gustara, pero ella siempre era demasiado soberbia para importarle. Me trataba como basura, y la mayoría de las veces, cuando la visitaba, fingía que no estaba allí o actuaba como si no me quisiera en absoluto. La única razón por la que mi esposo y yo la visitábamos antes de casarnos era porque mi suegro estaba muy enfermo. Pero él era un buen hombre, así que para pasar tiempo con él antes de que falleciera, tratábamos de visitarlo con la mayor frecuencia posible. Desafortunadamente, mi esposo perdió a su padre 3 meses después de casarnos. Había estado enfermo durante mucho tiempo, así que estábamos agradecidos de que hubiera podido ver a su hijo casarse antes de morir. Después de su fallecimiento, también redujimos significativamente nuestras visitas a Sharon. Nos había dejado muy claro que no aprobaba nuestra relación, e incluso el día de nuestra boda, lo único que hizo fue estar de mal humor. Así que, si no le gustaba, íbamos a asegurarnos de mantenernos alejados de ella. Mi esposo seguía en contacto con su madre, pero no la visitaba tanto como antes. La razón por la que mantenía el contacto era porque su padre le había dejado todo a él y solo la casa a su madre, por lo que era su responsabilidad financiar a su mamá. Le enviaba dinero mensualmente, ya que ella había sido ama de casa la mayor parte de su vida y solo su esposo había trabajado. No tenía dinero propio, dependía completamente de mi suegro, y después de su fallecimiento, tendría que depender de mi esposo para mantener su estilo de vida. Sin embargo, mi esposo no quería que ella supiera que su padre no le había dejado dinero, así que para no herir sus sentimientos, le dijo que su padre había dejado instrucciones de que todo el dinero debía ser dirigido a su hijo, pero con la condición de que él cuidara de su madre, aunque no existía tal condición. Y antes de que pregunten, no sabemos realmente por qué mi suegro no le dejó dinero a su esposa. Por lo que sabíamos, se toleraban cuando estaban juntos. No lo llamaría un matrimonio feliz, especialmente en el punto en que los conocí, pero estaban juntos. Supongo que no había ninguna razón para que no le dejara nada aparte de la casa. De todos modos, después del fallecimiento de mi suegro, era mi esposo quien se encargaba de su madre. Aunque no compartíamos una buena relación, no me sentía cómoda, y él tampoco se sentía bien cortándola por completo y dejándola sola. Así que, aunque redujimos significativamente nuestras visitas a su casa, él seguía cuidándola. Siento que eso, en sí mismo, debería haberla hecho sentir un poco agradecida hacia su hijo. Desafortunadamente, no creo que haya tenido ese efecto. La semana pasada, mi esposo estaba de viaje de negocios, y de repente, recibí una invitación para la fiesta de cumpleaños de Sharon. Fue realmente sorprendente porque hasta ahora, nunca había recibido ninguna invitación para ninguno de sus eventos. Siempre era una invitación para mi esposo, diciendo que podía llevar a un acompañante, solo para dejar claro que ni siquiera reconocía mi estatus como su esposa. Pero esta vez, la invitación estaba dirigida a mí en particular. Estaba muy confundida, así que hablé primero con mi esposo, y me dijo que él también había recibido una invitación, pero la había recibido mucho antes, y estaba claro que mi suegra me estaba invitando a último momento. Me dijo que le había dejado muy claro a Sharon que no podría asistir a la fiesta porque tenía un viaje de trabajo más importante, pero si yo quería ir, era libre de asistir. Antes de eso, me sugirió que hablara con Sharon por teléfono y preguntara de qué se trataba esto porque era realmente confuso. Entonces, seguí su consejo y llamé a Sharon. Le pregunté sobre la invitación y me dijo que me estaba invitando para enmendarse. Dijo que era consciente del hecho de que no me había tratado bien en el pasado, pero quería arreglar eso porque sabía que íbamos a estar juntos a largo plazo. Si mi esposo realmente me amaba, entonces ella quería ser respetuosa con eso y darme una oportunidad real. Estaba muy escéptica acerca de asistir porque, hasta ahora, el tipo de relación que teníamos no había sido precisamente agradable al tratar con ella. Pero por teléfono, me dijo que lamentaba mucho la forma en que se había comportado conmigo. Había hablado con un par de sus amigas y había llegado a la conclusión de que realmente necesitaba mejorar como madre y como suegra. Esta era su forma de intentar compensarme extendiéndome una invitación a su fiesta de cumpleaños y pidiéndome que asistiera. Sé que realmente no debería haber ido ni haberme dejado llevar por su acto, pero sentí que estaba siendo sincera, así que decidí asistir. Fue una terrible decisión que realmente lamento ahora. Pero de todos modos, esa tarde me vestí y fui a la fiesta. Esperaba ser recibida personalmente por Sharon, pero para mi sorpresa, había contratado a un portero para su fiesta. Justo frente a mí, revisó la lista de invitados y me dijo que mi nombre no estaba en la lista. Estaba muy confundida, así que incluso abrí la invitación a la fiesta en mi teléfono y se la mostré.
Para mi sorpresa, me dijo que lo que había recibido ni siquiera era la invitación real. Me dijo que alguien debía haberme engañado. Eso debió haber sido mi señal para irme a casa, pero estaba realmente dispuesta a confrontar a Yaron. Así que simplemente me quedé allí y la llamé para decirle lo que estaba pasando. Luego salió un par de minutos después con un grupo de sus amigas, y pensé que iba a decirle al portero que yo era una adición de último minuto e invitarme a entrar. Pero en lugar de hacer eso, comenzó a gritar al personal de seguridad para que me echara y dijo que ni siquiera sabía quién era yo. Su grupo de amigas, que estaba detrás de ella, luchaba por contener las risas, así que supe que esto estaba planeado. Pero Yaron se tomó su papel muy en serio y comenzó a gritar sobre cómo no quería intrusos en su fiesta exclusiva. Estaba destinada solo para su familia y amigos cercanos, y dijo como yo literalmente no era nadie. También hizo un par de comentarios muy hirientes sobre cómo no podía permitir que cualquier tipo de basura entrara en su casa. Caminé de regreso a mi coche llorando antes de que el personal de seguridad tuviera que intervenir. No dije nada ese día, principalmente porque no pude hacerlo, ya que estaba llorando mucho. Conduje un par de kilómetros lejos de la casa antes de romper en llanto completamente dentro de mi coche y llamar a mi esposo para decirle lo que acababa de suceder. Me escuchó pacientemente, me consoló e incluso me prometió que acortaría su viaje de negocios para regresar a casa antes de lo planeado para estar conmigo, porque obviamente había sido una experiencia muy humillante para mí. Pude notar que estaba muy enojado con Yaron, pero no dejó que su enojo se manifestara mientras hablaba conmigo y se enfocó completamente en consolarme, así que literalmente no tenía idea de lo que iba a suceder al día siguiente. De todos modos, regresé a casa ese día y bloqueé a Yaron en todos los lugares posibles y me prometí a mí misma que nunca más le hablaría ni le daría la oportunidad de hablarme. Lo primero que hice al día siguiente fue hablar con mi esposo por teléfono, y me dijo que regresaría al día siguiente. Pero mientras estaba al teléfono, alguien apareció fuera de mi puerta, y estaban gritando. Cuando fui a revisar, realmente no me sorprendió encontrar a Yaron allí porque esperaba que apareciera en algún momento. Pero no sabía de qué estaba gritando hasta que la escuché y me di cuenta de que estaba diciendo que nos llevaría a ambos a los tribunales y se aseguraría de que pagáramos. No tenía idea de qué estaba hablando, pero afortunadamente mi esposo estaba en el teléfono. Cuando le pregunté, me dijo que la noche anterior le había enviado un mensaje. En el mensaje que le había enviado a su madre, le había dicho que le iba a cortar los fondos porque si no podía respetarlo a él ni a su esposa, no tenía derecho a recibir dinero de nosotros. Le dijo la verdad de que su esposo no le había dejado nada y todo el dinero que mi suegro tenía fue para él. Pero supongo que ella no había atado cabos y todavía pensaba que su esposo había dejado instrucciones para que su hijo la cuidara por el resto de su vida. Por eso había aparecido en mi puerta, gritando sobre cómo nos llevaría a los tribunales y se aseguraría de obtener el dinero que se le debía. Después de hablar con mi esposo, me dijo que simplemente llamara a la policía, y eso fue lo que hice. Llamé a la policía y la sacaron de la propiedad, al igual que hizo conmigo. Estaba muy complacida con la situación porque la forma en que me había tratado era inaceptable, y estaba contenta de que estuviera recibiendo su karma. Me había humillado, y ahora tendría que arreglársela sola porque, hasta donde sabía, no tenía dinero y había estado esperando que su esposo le dejara algo. En ese momento, no pensaba que hubiera nada de malo en lo que estábamos haciendo, e incluso cuando mi esposo regresó, estábamos bien con nuestra decisión de cortarle los fondos y asegurarnos de que se mantuviera fuera de nuestras vidas. Pero luego, hace 2 días, nos envió un correo electrónico a ambos diciendo que lamentaba mucho lo que había hecho, pero que necesitaba nuestra ayuda para sobrevivir porque literalmente no tenía nada. Estaba contando con la amabilidad de sus hijos, refiriéndose tanto a mi esposo como a mí. Podía notar que estaba tratando de halagarnos, y no parecía muy sincera. Pero ahora que lo pienso, no hay nadie para cuidarla a menos que lo hagamos nosotros, y sin embargo, no siento que deba decirle a mi esposo que vuelva a ponerse en contacto con ella ni nada. Aún no hemos hablado sobre eso, así que no sé cómo se siente él, pero yo creo que no quiero saber más nada de ella. Entonces, ¿soy la mala por querer que mi esposo le corte los fondos a mi suegra después de que me insultara? Actualización 1. Primero que nada, he recibido muchos comentarios llamándome estúpida y otros nombres por querer darle una oportunidad a mi suegra. Me gustaría defenderme y decir que, de verdad, quería creer que tal vez ella estaba siendo sincera sobre querer enmendarse conmigo. Todos cometemos errores y todos tenemos ego. Ella definitivamente no es la primera suegra en el mundo que trata mal a su nuera, pero he oído hablar de personas que han corregido su comportamiento. Pensé que sería lo correcto darle una oportunidad, al menos, por eso fui a su fiesta. Ahora me arrepiento, pero no creo que haya hecho algo mal. Yo era la víctima en la situación, no la perpetradora, así que no creo que sea justo que me odien por ser alguien que le gusta dar segundas oportunidades. Así soy como persona. No soy estúpida ni crédula, solo soy un ser humano normal. Además, había hablado con ella por teléfono antes de asistir a la fiesta, y sonaba muy sincera.
El acto que montó fue tan bueno que literalmente sentí que no tenía razones para dudar de sus intenciones. Creo que también debemos darle algo de crédito, ya que me manipuló bastante bien. Mi asistencia a su fiesta y mi deseo de darle una segunda oportunidad muestra el tipo de persona que soy, y el hecho de que ella haya aprovechado mi decisión y me haya humillado muestra el tipo de persona que es ella. Eso es todo. De todos modos, no quiero hablar más sobre eso. Solo quería defenderme antes de que más personas comenzaran a enviarme odio. He hablado con mi esposo, y aunque ambos lamentamos lo que ocurrió en la fiesta, estamos contentos de que haya revelado su verdadera naturaleza y ahora sabemos qué tipo de persona es. No es que antes tuviéramos dudas, ella ya era terrible, pero ahora es más obvio. Pero después de hablarlo, nos dimos cuenta de que la única razón por la que se estaba comunicando con nosotros no era porque se arrepintiera, sino porque necesitaba dinero para mantener el estilo de vida que ha tenido hasta ahora. Podía pretender que éramos sus hijos todo lo que quisiera, pero la verdad era que no tenía a nadie más en quien contar, y nosotros éramos básicamente su ticket de comida. Dejamos de sentirnos culpables después de darnos cuenta de eso. Aunque no le había dejado ningún dinero mi suegro, definitivamente tenía algo de dinero. Hablamos con el abogado que había sido el ejecutor del testamento de mi suegro. Aunque no nos dijo por qué exactamente no se le había dejado dinero a mi suegra, sí nos dijo que ella tenía una cierta cantidad de dinero en su cuenta bancaria que su esposo le había transferido antes de fallecer. Si realmente estaba luchando, tenía un montón de cosas valiosas que había comprado, y siempre podría venderlas. En el peor de los casos, podría recurrir a su familia para pedirles dinero y que la cuidaran. La conclusión era que no era necesario que siguiéramos financiándola después de que ella fuera tan irrespetuosa con nosotros. No es que no pudiera sobrevivir sin nosotros, simplemente no quería porque no quería gastar su propio dinero. Así había sido toda su vida. Quería retratarse como una damisela en apuros para que mi esposo y yo sintiéramos lástima por ella y siguiéramos enviándole dinero, incluso si continuaba tratándonos mal. Durante un tiempo, nos engañó y nos manipuló para que nos sintiéramos culpables por ella, pero no íbamos a permitir que nos manipulara de nuevo. Ella es bastante hábil en eso, pero también conocemos sus trucos, y ahora va a ser muy difícil engañarnos. Ha pasado una semana desde que nos envió ese correo electrónico, y aún no le hemos respondido. Ni lo haremos. Vamos a seguir ignorándola porque no queremos tener nada que ver con ella. Si deja de vivir un estilo de vida tan extravagante y más allá de sus posibilidades, podrá arreglárselas con el dinero que tiene ahora. No vamos a tener lástima por ella y ayudarla más, porque nos mintió sobre ser indefensa en primer lugar. Honestamente, me siento aliviada de no tener que lidiar más con ella porque me había resultado muy difícil mantener el equilibrio entre odiarla y aún así lidiar con el hecho de que ella iba a ser parte de mi vida a través de mi esposo. Pero ahora que él ha terminado con ella, me siento mucho mejor con la situación. Él nunca fue un niño de mamá, aclaro eso. Pero como cualquier otro hijo, quería poder cuidar de sus padres, y por eso se había mantenido en contacto con ella. Desafortunadamente, ahora es muy obvio que Yaron no lo merece. Podría haber tenido una vida muy fácil si simplemente intentara llevarse bien conmigo, pero ¿qué puedo decir? Algunas personas simplemente no son lo suficientemente inteligentes y dejan que su ego se interponga en lo que es bueno para ellas. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que Yaron nos envió ese correo electrónico, y no había tenido contacto con nosotros durante mucho tiempo. Sin embargo, ayer, mientras mi esposo y yo estábamos cenando, ella apareció en nuestra casa nuevamente. Estaba a punto de llamar a la policía otra vez, pero esta vez no estaba gritándonos. En cambio, después de tocar el timbre y decir que era ella, comenzó a llorar en nuestra puerta. En ese momento, tanto mi esposo como yo estábamos realmente confundidos sobre qué hacer, porque esto podría ser otra de sus artimañas para manipularnos y hacernos sentir mal por ella y presionarnos para que siguiéramos apoyándola. Pero, por otro lado, ella estaba sollozando en nuestra puerta, y creo que cualquiera en nuestro lugar se hubiera sentido igual de mal. Así que, después de una breve discusión, mi esposo y yo decidimos que no íbamos a abrir la puerta, pero intentaríamos ser amables con ella porque llamar a la policía en ese estado no sería una buena idea. Hablamos con ella a través del intercomunicador y le dijimos que estábamos dispuestos a darle algo de tiempo para que se recompusiera y se fuera, pero si no tomaba esa oportunidad, nos veríamos obligados a llamar a la policía, y realmente no queríamos hacer eso una segunda vez. Así que ahora dependía de ella qué quería hacer. Ella respondió diciendo que no quería dinero de nosotros, solo quería decir que lo sentía mucho. Sabía que esta disculpa llegaba un poco tarde, pero ahora que no tenía a nadie, se dio cuenta de lo importante que era tener a su familia cerca. No podía llenar ese vacío en su vida con fiestas extravagantes y tiempo con sus amigos, porque incluso sus amigos tenían familias propias que los querían y pasaban tiempo con ellos. Entonces, aunque no quisiéramos enviarle dinero, lo mínimo que podríamos hacer sería visitarla de vez en cuando porque realmente nos extrañaba, y sobre todo a su hijo. No sabíamos qué decir, así que simplemente nos quedamos en silencio, y ella continuó hablando.
Después de que no respondimos, dijo que también se arrepentía del hecho de no haber sido completamente honesta con nosotros. No nos había dicho que su esposo le había dado algo de dinero antes de fallecer, pero para ser justos, nosotros tampoco habíamos sido completamente honestos con ella. Mencionó que, solo para no herir sus sentimientos, su hijo no le había dicho que su esposo no le había dejado absolutamente nada de dinero. De alguna manera, era justo, pero sentía que ambos se habían mentido y decepcionado mutuamente, y eso tenía que parar si íbamos a ser una familia sana y feliz. Quería ser sincera con nosotros y dijo que la razón por la que hizo esa cosa horrible el día de su cumpleaños fue porque, durante toda su vida, había creído que ninguna mujer sería lo suficientemente buena para su hijo. No me había aprobado porque era demasiado directa, demasiado audaz y demasiado ambiciosa, lo cual supongo que es cierto, pero realmente no entiendo cómo eso podría ser un problema en nuestro matrimonio. Pero en fin, esa es la razón por la que Yaron nunca me había aprobado, y cuando se dio cuenta de que su aprobación ya no significaba nada, ya que mi esposo estaba locamente enamorado de mí, eso la hizo resentirse aún más conmigo. Dijo que había tenido que sacrificar mucho cuando estuvo casada con su esposo, y nunca tuvieron un matrimonio feliz, pero estaba contenta con él. En algún lugar profundo, había comenzado a imponer la misma carga de expectativas en mí, y cuando no traté de cumplir con esas expectativas, empezó a odiarme. Odió el hecho de que su hijo me amara tanto, lo cual significaba que tenía problemas serios, pero estaba dispuesta a trabajar en ellos para poder mantener una relación con nosotros, porque no quería perder a la única familia que tenía. Después de un silencio, le dije que pensaríamos en lo que queríamos hacer, pero por ahora solo queríamos un poco de paz y tranquilidad para reflexionar sobre esto. Después de eso, se fue, y antes de irse, nos pidió disculpas una vez más. En este momento, tanto mi esposo como yo estamos muy confundidos y no sabemos qué hacer, así que estamos aquí. Cualquier tipo de consejo sobre qué hacer será realmente apreciado porque estamos completamente perdidos. Realmente no queremos dejarnos manipular nuevamente, pero tampoco queremos ser despiadados y que nos llamen los malos. Honestamente, ninguno de los dos tiene idea de qué creer ya, y supongo que de todas las cosas que dijo, definitivamente tenía razón en que la familia de mi esposo tenía que dejar de mentirse y de guardar secretos. Actualización 3. Es muy irónico que en mi última actualización dijera que la familia de mi esposo necesitaba dejar de guardar secretos entre ellos, y en esta actualización, aún voy a mantener esa afirmación porque lo que hemos descubierto es muy grave. Resulta que la razón por la que el abogado de mi suegro se había negado a decirnos por qué mi suegro no le dejó ningún dinero a Yaron, era porque había recibido instrucciones explícitas de no decirnos la verdad. Sin embargo, eso no era oficial ni formal, solo había venido de mi suegro como amigo. Dado que no había ningún documento vinculante, él era libre de decirnos la verdad, y como seguimos insistiendo, se vio obligado a hacerlo. No sé por qué, pero tuve la corazonada de que conocer la verdad sobre esta situación desentrañaría muchas cosas, y tenía razón. Resulta que el dinero que Yaron supuestamente tenía no era algo que su esposo le hubiera dejado, sino de su amante. Ella había estado teniendo una aventura con uno de sus amigos de la universidad, del que estaba enamorado de ella en ese entonces y aún lo estaba. Yaron nunca habló de ello mientras su amante seguía vivo, pero hace 3 años, alrededor del tiempo en que mi esposo y yo comenzamos a salir, lo perdió debido a un ataque al corazón. Él no tenía familia propia, así que dejó todo a ella. Mi suegro se enteró de esto mucho después, cuando Yaron finalmente le dijo la verdad un par de meses antes de fallecer. En ese momento, no había mucho que él pudiera hacer, y sabía que estaba muriendo, así que solicitar un divorcio habría sido inútil. Decidió que la única manera de vengarse de ella era no dejarle nada aparte de la casa, y dejar todos sus activos a su hijo en su lugar. Le dejó la casa a propósito para que ella no sospechara nada y no intentara impugnar el testamento después de su fallecimiento. También descubrimos que todo lo que Yaron dijo sobre tener que sacrificarse mucho mientras estuvo casada con su esposo también era una mentira. Mi suegro le había dado la opción de trabajar después de casarse y dar a luz a mi esposo, pero ella fue quien dijo que quería ser una madre que se quedaba en casa. La única cosa que sacrificó en toda su vida fue la dignidad porque, a lo largo de su vida, siempre logró que alguien más llevara su peso. Ahora que conocemos la verdad, también sabemos que ella estaba actuando el día que vino a nuestra casa a decirnos que realmente nos extrañaba. Me alegra que no hayamos intentado ponernos en contacto con ella después de eso, porque eso significaría que nos habríamos dejado manipular una vez más, y nos sentiríamos bastante estúpidos si eso hubiera sucedido. Es una mentirosa, una traidora y una persona terrible en general, y cuanto más nos mantengamos alejados de ella, mejor será para nosotros. Actualización 4. Así que Yaron intentó contactarnos nuevamente, aunque había pasado un mes desde la última vez que hablamos. Supongo que tiene algo que ver con el hecho de que recientemente anuncié mi embarazo en las redes sociales, pero ella fingió no saber nada en su correo electrónico. Dijo que estaba realmente esperando noticias nuestras porque pensaba que ya había pasado suficiente tiempo desde nuestra última conversación, y que para ahora ya deberíamos haber podido tomar una decisión sobre lo que queríamos para el futuro.
Y tenía razón. No nos llevó mucho tiempo tomar una decisión sobre lo que queríamos, y lo que queríamos era que ella se mantuviera alejada. Así que le enviamos un mensaje diciéndole que sabíamos todo sobre su aventura y todo lo demás, y que no queríamos tener nada que ver con ella. Le dijimos que si ahora estaba sola, era porque lo merecía. Nunca había valorado a nadie en su vida, y la única persona de la que se preocupaba genuinamente era de sí misma. Así que debería estar agradecida de que ahora tiene tiempo para pasar con la única persona que ama, ella misma. Si se queda sin dinero, siempre puede encontrar a otro hombre con quien tener una aventura y depender de él en su lugar. Pero por ahora, su hijo ha terminado con ella. Fue un mensaje realmente duro, pero tenía que decirse porque ya nos ha molestado lo suficiente. Ahora que estamos comenzando un nuevo capítulo en nuestra vida, necesitamos nuestra paz y necesitamos que ella se mantenga alejada de nosotros. Estoy bastante segura de que este mensaje no la disuadirá, y definitivamente intentará nuevamente en unos meses cuando esté en las etapas finales de mi embarazo. Pero mi esposo y yo ya hemos hablado sobre esa posibilidad y decidimos que si ella nos molesta más, simplemente pediremos una orden de restricción en su contra y esperaremos lo mejor. También estamos planeando mudarnos a una nueva casa y nos aseguraremos de que nadie le dé la dirección porque, con un bebé en camino, necesitaremos un espacio más grande de todos modos. Estoy deseando ser madre y no puedo esperar para comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas. Actualización 5. Bueno, era hora de volver a Reddit para contarles más sobre mi vida. Y lamentablemente, también de mi suegra, aunque ya no sea parte, pero sí de este hilo. Por empezar, ya hemos tenido a nuestro bebé hace unas semanas, lo cual ha cambiado mucho nuestra rutina. Pero ahora que está durmiendo y tengo tiempo puedo escribir esto. No los voy a aburrir con detalles sobre mi bebé, solo diré que ha nacido sano y que lo amamos mucho. Pero yendo a lo que importa, está mi suegra, quien durante estos meses ha intentado de todo para conseguir nuestro perdón, como lo llamaba. Solo hemos leído algunos, porque luego todos fueron a la carpeta de correo no deseado. Y aunque cada tanto hay alguno nuevo, ya que los veo cuando me envían un correo importante y busco si está allí, no hemos leído ninguno. También intentó convencer a familiares para que se sumen a su cruzada, pero más allá de un comentario en alguna reunión, no nos han molestado. Eso está bien, porque al menos el resto de la familia no se presta a sus tonterías. Sabemos que ha tenido que vender su casa, aunque luego de las deudas que se acumularon los últimos meses, nos han contado que mucho dinero no le quedó de la venta. No daré el número exacto, pero si tengo que ser completamente honesta, no creo que sea poco realmente. Hablamos de 6 cifras altas, por lo que le alcanza para conseguir algo más modesto y también tener algo de dinero. Pero ya sabemos cómo puede ser mi suegra, una completa reina del drama. Aunque nadie en la familia sabe cuánto le dejó ni cuánto aún conserva, pero a menos que sea muy poco, supongo que estará bien. Solo tiene que dejar de realizar eventos y fiestas costosas con amigas. Aunque eso puede que también se haya solucionado por sí solo, porque las personas que nos alimentan con información de mi suegra dicen que ella dice estar muy sola ahora, que pocas personas la visitan. De nuevo, si eso es cierto o solo quiere dar lástima, no lo sé, pero no me extrañaría que sus amigas hayan huido una vez que se terminó el dinero. De cualquier forma, nos ha dejado tranquilos, ya que nos hemos mudado, y solo pocas personas conocen nuestra nueva casa, así que no hay mucho que pueda hacer ahora para aparecer llorando en nuestra puerta. Probablemente, toda la información que nos llega es de ella intentando manipularnos a través de intermediarios, pero en mi caso no está funcionando. No puedo hablar por mi esposo, porque no hemos hablado mucho del tema. Pero supongo que tampoco tiene intenciones de hacerlo, porque no ha propuesto comunicarse con ella ni perdonarla.